Dejando este tema a un lado, toca el siguiente ponente, y no es una persona cualquiera. El taller que acabamos de tener ha sido bueno. De hecho, ha sido espectacular. Para quien quiera conocer más de Aarón, había puesto sus redes sociales, la ponencia, nos la están preguntando varias personas. Las ponencias y las presentaciones de los ponentes estarán subidas posteriormente al evento. Nosotros os notificaremos de todo por correo. Ahora, vamos a pasar a algo diferente, algo bastante complejo, que hay que ser muy inteligente para poder comprender, porque precisamente va de eso la siguiente ponencia, de inteligencia. En la actualidad, es profesor en el Máster de Ciberinteligencia, organizador del Campus Internacional de Ciberseguridad y en la Universidad Francisco de Vitoria, y coordinador del Máster de Inteligencia y Seguridad en la empresa organizado por la Fundación Borreda. Y no solo eso, sino que bajo su enorme cantidad de títulos, que no se queda corto, también está el de ser teniente coronel del Ejército de Tierra. Un fuerte aplauso, quiero palmitas por el chat, porque nos viene a hablar de ciberinteligencia José Manuel Díaz Caneja Greciano, de la inteligencia a la ciberinteligencia. Bueno, buenos días a todos. Espero que se oiga bien. Gracias por la presentación. Bueno, como habéis comentado, soy José Manuel Díaz Caneja, soy teniente coronel del Ejército de Tierra. Y bueno, en primer lugar, agradecer a los organizadores la invitación a participar en este evento, que me parece que son iniciativas muy interesantes y que, bueno, dan a conocer aspectos muy variados y distintos puntos de vista sobre lo que tiene que ver con ciberseguridad. Y que siempre que voy a empezar una charla, que doy a título particular, pues bueno, me gustaría que cualquier comentario que diga aquí lo dice José Manuel Díaz Caneja, no lo dice un teniente coronel del Ejército de Tierra, ¿vale? Es, bueno, siempre bueno de matizarlo. He visto al final del taller anterior, la verdad es que ha sido espectacular. Mi charla va a ser un poco más teórica, intentando un poco trasladar lo que es la inteligencia tradicional al mundo de la ciberinteligencia, ¿de acuerdo? Que hoy en día es un término que se oye muchísimo. Bueno, en cuanto a la secuencia de la sesión, pues me he marcado más que un índice, una serie de objetivos que quiero alcanzar con ella, ¿vale? El que no sepa qué es la inteligencia, sepa cuál es esa finalidad que persigue. Por otro lado, qué es eso de la ciberinteligencia y también cuál es su finalidad. El análisis e inteligencia en sentido amplio, ya hablemos de la inteligencia tradicional o su hermana pequeña y más joven, la ciberinteligencia, los productos que se pueden elaborar y, bueno, un posible enfoque para la ciberinteligencia. Y ahora veremos a qué me refiero con eso. Si me permitís, pues vamos a empezar un poco con un ejemplo histórico, ¿de acuerdo? Sacado de la Primera Guerra Mundial. Y alguno dirá, Concho, pero si es que estamos en una sesión, en una jornada muy vinculada a la tecnología, a la ciberseguridad, a la modernidad. ¿Qué pinta hablar de algo que ocurrió, pues en este caso concreto, hace algo más de 100 años? En concreto, en el verano de 1914. Pues bueno, fijaros, en ese verano de 1914, el ejército alemán, dirigido por Paul von Hindenburg, que luego fue jefe de Estado en Alemania, se enfrentaba con 150.000 soldados a más de 400.000 soldados rusos, ¿de acuerdo? Los alemanes, por supuesto, estaban en inferioridad de condiciones y, sin embargo, los rusos fueron derrotados. Aquí, ¿cuál fue la clave? Pues la clave fue precisamente la inteligencia, que luego veremos un poco más en detalle qué significa eso, inteligencia, con una definición que a mí me gusta mucho, la de conocimiento. ¿Y por qué? Bueno, pues porque esa derrota se debió a que el jefe de inteligencia de los alemanes, el teniente coronel Max Hoffmann, pues era un gran experto en el ejército ruso. Conocía perfectamente sus capacidades y conocía muy bien las intenciones y motivaciones de sus jefes. De tal manera que ese conocimiento lo había adquirido, pues bueno, porque había estado destinado en la embajada alemana en Moscú y por otro lado, pues había estado como observador en la guerra ruso-japonesa que había tenido lugar unos cuantos años antes. ¿Qué ocurre en los días o semanas anteriores a ese enfrentamiento en inferioridad de condiciones de los alemanes con los rusos?
Pues que los alemanes tenían unas grandes capacidades de interpretación de comunicaciones, el Signals Intelligence, con sus siglas en inglés, y además, por otro lado, el teniente coronel Hoffmann conocía muy bien la personalidad de los dos generales rusos a los que se enfrentaba. Él sabía que eran enemigos acérrimos. Con lo cual, él a su general le planteó un plan de batalla en el cual su idea era atacar primero a uno de los ejércitos rusos y una vez que ese ejército fuera derrotado, dirigirse contra otro. Porque sabía, intuía que esos dos generales, que eran enemigos íntimos, por decirlo así, no se iban a ayudar unos a otros. Y efectivamente, eso fue lo que ocurrió, ¿de acuerdo? De tal manera que para mí este ejemplo histórico resume muy bien lo que puede hacer inteligencia. Es decir, inteligencia trata de identificar, anticipar qué es lo que puede ocurrir para que nuestra organización en un momento determinado determine qué es lo que podemos hacer, qué se va a hacer y cómo se va a hacer. Cada uno que lo adapte luego a la organización, a la institución a la que pertenece. De tal manera que, como decía, inteligencia lo que intenta es proporcionar esa capacidad de entender o comprender, ¿de acuerdo? Siempre que hablamos de inteligencia parece que estamos hablando de algo oscuro, de espionaje, etcétera. Que sí, que también, ¿vale? Pero es algo mucho más, a veces, más simple, ¿vale? Es esa capacidad de proporcionar a nuestra organización esa anticipación sobre amenazas, sobre oportunidades, etcétera. ¿Pues para qué? Pues para que nuestra organización alcance los objetivos para los que está constituida. ¿Qué ocurre? Bueno, en cuestión de inteligencia, pues a veces también se denomina esa organización, por supuesto, que lleva a cabo todas estas actividades, ese proceso de inteligencia, partiendo de la obtención de información hasta ese producto que le damos a nuestro cliente, a nuestro jefe, al decisor, y todas esas actividades de protección de todo lo anterior, que bueno, normalmente se denomina contrainteligencia, ¿de acuerdo? Aquí lo importante es tener claro que nuestra organización, nuestro jefe, nuestro cliente, tiene siempre unas necesidades de información, ¿de acuerdo? Necesita conocimiento para hacer frente, bueno, pues si somos un ejército, a nuestro enemigo, si somos una empresa, a nuestro competidor, si somos un SOC, a esas amenazas que provienen del ciberespacio, ¿de acuerdo? Aquí la clave, sí, es la obtención de información, por supuesto, pero también el análisis de esa información, ¿de acuerdo? De tal manera que, en base a ese análisis, lo que debemos proporcionarle a nuestro cliente, a nuestro jefe, es ese producto, ese conocimiento oportuno cuando lo necesita, relevante, tiene que ver con el asunto en cuestión, preciso y, a ser posible, predictivo, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta el por qué nuestro cliente o nuestra organización necesita ese producto y para qué lo necesita, para apoyar ese proceso de toma de decisiones. ¿Vale? Esto es un poquito los fundamentos básicos de lo que es inteligencia, entendida como conocimiento que mejora las capacidades de cualquier organización para anticiparse a una amenaza y protegerse contra ella o aprovechar una oportunidad, ¿vale? ¿Qué ocurre en el ámbito de la inteligencia? Pues bueno, que hay, desde mi punto de vista, esto es una opinión y es totalmente discutible como cualquier otra opinión. Viene una clasificación de las disciplinas de inteligencia según la fuente o el órgano de obtención. Es decir, la fuente es dónde está la información. La información está en las personas, pues bueno, ahí hablaríamos de HUMIN, de Human Intelligence, de inteligencia de fuentes humanas. La información está en las señales de comunicaciones, ahí hablaríamos de Signal Intelligence, etcétera, sí, inteligencia de imágenes, Open Source Intelligence, etcétera, etcétera. O hay otra clasificación que está basada en el órgano de obtención de información, es decir, hay una estructura, una organización que está especializada en obtener información de personas, obtener información de comunicaciones, obtener información de fuentes abiertas. Esta clasificación procede del ámbito militar y a veces da lugar a grandes confusiones. Para mí no me parece importante porque al final, ¿qué ocurre? Si estamos analizando una imagen que hemos sacado de Internet, ¿eso qué es? ¿Inteligencia de imágenes o inteligencia de fuentes abiertas? Da igual, la información que estamos analizando está en la fuente, en la imagen, ¿de acuerdo? ¿Qué ha ocurrido, qué está ocurriendo en los últimos años? Pues que han surgido un montón de nuevas disciplinas, ¿de acuerdo? Muchísimas, desde inteligencia médica, inteligencia geoespacial y, por supuesto, la ciberinteligencia, ¿de acuerdo? Bueno, la ciberinteligencia es, y ahora lo veremos alguna definición, está muy vinculada o está
hasta el momento muy vinculada a esa inteligencia en beneficio de la ciberseguridad, ¿vale? ¿Qué ocurre con las disciplinas de inteligencia y entre las cuales incluyo a la ciberinteligencia? Pues según la información que necesitemos obtener para proporcionar ese producto a nuestro cliente, a nuestro jefe, a nuestra organización, pues habrá unas disciplinas que serán más válidas para identificar capacidades. Es decir, pues con inteligencia de imágenes, pues es un ejemplo que se me ocurre de repente, pues bueno, pues podemos ver pues el despliegue del ejército ruso en la frontera con Ucrania, o podemos ver el despliegue ahora estos días en la frontera de Israel con la franja de Gaza, ¿de acuerdo? Pero probablemente con esa inteligencia de imágenes, ese despliegue militar, no nos permitiría saber verdaderamente cuáles son las intenciones, pues, por ejemplo, de los israelíes. ¿Van a llevar a cabo una invasión terrestre de la franja de Gaza o no? Para obtener o identificar esas intenciones y motivaciones, pues, por ejemplo, de ese ejército israelí, pues a lo mejor tendríamos que recurrir a otro tipo de disciplinas de inteligencia. Pues, por ejemplo, inteligencia de fuentes humanas o interceptaciones de comunicaciones. ¿Qué quiero decir con esto? En inteligencia es verdad que todas las disciplinas, digamos que corren, aunque no es objeto de esta charla, corren el ciclo de inteligencia al completo. Es decir, parten de unas necesidades de información, se obtiene información, se elabora y se difunde un producto de inteligencia. Pero esa información, ese producto de inteligencia es parcial, es incompleto, porque solo está basado en la información procedente de una única fuente, ¿de acuerdo? La clave aquí es combinar informaciones procedentes de distintas disciplinas. Y lo mismo pasaría en el ámbito de la ciberinteligencia. ¿Qué ocurre? Inteligencia en sentido amplio lo que pretende es precisamente lo que decía Federico II el Grande, ¿vale? Evitar ser sorprendido. Esa es la finalidad principal. Para lo cual, y yo siempre intento poner ideas fuerza, inteligencia, y aquí incluyo también ciberinteligencia, lo que debe pretender al final es proporcionar a ese jefe, a ese cliente, un producto que incluya tres premisas fundamentales. Ese producto debe determinar claramente qué es lo que se sabe y por qué se sabe, basado en la información que hemos sido capaces de obtener. Debemos detallarle claramente qué es lo que suponemos y por qué lo suponemos. ¿Y por qué hablo de los supuestos? Porque es que nunca vamos a disponer de toda la información necesaria para completar nuestro producto de inteligencia. Con lo cual, siempre vamos a tener que trabajar con supuestos. Y, por último, en ese producto tenemos que decir de qué es lo que no se sabe y lo que se está haciendo al respecto. Esto, que es muy genérico para inteligencia, nos vale también para el mundo de la ciberinteligencia. ¿Qué ocurre en el mundo actual? Y aquí ya entramos un poquito más en el campo de la ciberinteligencia, después de esos conceptos básicos sobre inteligencia. A nadie se le escapa que la digitalización tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Los conflictos en el mundo físico se están trasladando al ámbito ciber, al mundo virtual, ¿de acuerdo? Las actividades maliciosas en el ciberespacio son cada vez más frecuentes, con el problema añadido que para contrarrestarlas es difícil debido a ese anonimato que da el ciberespacio y a la dificultad que existe en atribuir acciones hostiles a un actor concreto, ya sea una persona, un grupo de personas o incluso un Estado, ¿vale? De tal manera que aquí entran a jugar distintos factores que complican el trabajo de los especialistas que se focalizan en todo eso que denominamos el mundo virtual, el mundo ciber, el ciberespacio. ¿Qué ocurre? Pues que en el mundo ciber existe un gran número de amenazas cada vez mayores. Pues, por ejemplo, no se nos escapa que todo esto del Internet de las cosas pues puede provocar puntos de entrada para llevar a cabo acciones ya no solo contra empresas o contra países, sino contra individuos, gente normal, que en un momento determinado puede provocar situaciones caóticas, de tal manera que puede afectar infraestructuras críticas, desestabilizar el orden social, político, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí hay todo un campo de estudio en el que no nos vamos a meter, en el cual, pues bueno, se intentan buscar distintos enfoques para contrarrestar estas amenazas, con mayor o menor éxito en los últimos tiempos.
Preguntas que nos surgen o que nos pueden surgir cuando hablamos de amenazas provenientes del ciberespacio. Podemos hablar de actos de guerra, es decir, un acto, pues como ha pasado estos últimos días, que realiza un ciberataque sobre un sistema de suministro de petróleo, como ha pasado en los Estados Unidos. ¿Eso es un acto de guerra o no es un acto de guerra? ¿Hay legítimo derecho a defenderse de alguna manera? Aquí, claro, dependiendo de quienes sufran el ataque, pues tendrán más capacidades o menos capacidades. Y sobre todo, ¿cuáles son las consecuencias cuando nosotros a nivel individual, de grupo, como sociedad o como país, nos vemos afectados por esas acciones hostiles provenientes del ciberespacio? ¿Qué hacemos? Ponemos una denuncia, lanzamos una acción nosotros también. Y al final, lo que necesitamos es inteligencia en el ciberespacio, que es lo que viene a ser, para mí, la definición de lo que es ciberinteligencia. ¿Qué ocurre con la ciberinteligencia? Pues que, y lo matizo otra vez, a lo mejor no todos lo entendemos igual, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque hay muchas definiciones de lo que es ciberinteligencia y hay varios enfoques para lo que vale la ciberinteligencia, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, pues por marcar un poco, pues fijaros, si nos vamos a los últimos tiempos, es verdad que cuando se habla de ciberinteligencia siempre se vincula a esas acciones hostiles que han sufrido desde individuos hasta empresas y estados. Algunos ejemplos, el famoso de Twitter debido a empleados hace un tiempo, el de Garmin que fue secuestrada su base de datos, Australia, que bueno, acusaba de manera más o menos explícita a los chinos. En España, pues bueno, ataques a empresas de distinto tipo. Incluso también en España ese ataque que sufrieron los ordenadores del Ministerio de Defensa. Más recientemente, esta noticia es de ayer, el sistema de salud en Irlanda. Es decir, fijaros las consecuencias que puede tener un ciberataque sobre una sociedad. Es decir, Irlanda tuvo que cerrar todo su sistema informático, lo que afectó a las prestaciones sanitarias para sus ciudadanos. En España, hace unas semanas, el ataque al SEPE, al sistema de empleo, el ataque a un suministrador de un producto informático que permitió, pues, en un momento determinado, puso en compromiso a otros proveedores de servicios informáticos, o el que comentaba, un oleoducto que se ha visto afectado por un ciberataque. Es decir, las acciones hostiles provenientes del ciberespacio son una realidad y hay que hacerles frente de la mejor manera posible. Y aquí es donde entra a jugar precisamente la ciberinteligencia, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Pues bueno, que definiciones de ciberinteligencia no hay muchas, o por lo menos no hay una única definición. Yo, bueno, pues para bien o para mal, por mi formación y experiencia militar, traigo aquí una definición de ciberinteligencia de un manual militar español, ¿vale? Que la define como la inteligencia obtenida del análisis de la información relativa al ciberespacio. Pero hay muchas más definiciones. En este caso concreto tenemos la definición del Centro Criptológico Nacional, que habla de la ciberinteligencia como actividades de inteligencia en soporte de la ciberseguridad, ¿de acuerdo? De tal manera que, bajo esta definición, lo que se intenta es analizar las intenciones y las capacidades también y oportunidades de los ciberadversarios, con el fin de identificar, localizar y atribuir fuentes de ciberataques. Bueno, a mí estas definiciones me valen, pero tampoco casa mucho con mi filosofía de lo que yo entiendo como inteligencia o ciberinteligencia. Me gusta más, pues, por ejemplo, esta definición de una universidad norteamericana, ¿vale? Que en base a esa obtención de información relativa a ciberataques que se han producido, trata de predecir cibercapacidades, intenciones y actividades. Esta me gusta más. ¿Por qué? Porque vamos a tener en cuenta una cosa. Las medidas de ciberseguridad que implementamos en una organización hoy son para protegernos de los ciberataques que tuvieron lugar ayer, ¿de acuerdo? Si ese ciberatacante, esa amenaza proveniente del ciberespacio, conoce nuestras medidas de seguridad, no va a llevar a cabo acciones similares a las anteriores, va a buscar nuevas maneras de hacernos daño. Con lo cual,
¿Qué ocurre en la mayoría de las ocasiones? ¿Por qué? Y vuelvo a matizar, es una opinión particular mía, ¿siguen teniendo éxito los ciberataques? Pues porque no pensamos qué otras acciones pueden llevar a cabo. Nos protegemos contra las que ya conocemos. Hay que pensar, hay que anticiparse. Los malos funcionan así. Saben que si hay medidas de seguridad que ya no van a evitar que sus acciones anteriores sean exitosas, van a buscar otras maneras, ¿de acuerdo? Bueno, otra definición, al final lo que pretende, o una de las finalidades de ciberinteligencia, es incrementar ese conocimiento sobre esos ciberadversarios, sus métodos, etcétera, intentando anticipar el cómo pueden hacernos daño. Y volvemos al principio, a lo que proporciona inteligencia, qué es lo que puede ocurrir, cómo pueden actuar contra mí, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí vamos a pensar el qué podemos hacer, cómo lo vamos a hacer, qué vamos a hacer, ¿de acuerdo? En cuanto a ciberinteligencia, bueno, hay dos posibles enfoques, ¿vale? La inteligencia from cyber, ¿vale? Que es y os leo textual, el conocimiento producido a través del análisis de cualquier información valiosa recopilada dentro o a través del ciberespacio, es decir, siempre en el ciberespacio, ¿sí? Y la inteligencia for cyber, es decir, aquí es inteligencia, conocimiento producido basado en una inteligencia de todas las fuentes. Es decir, aquí recurriríamos a cualquier tipo de disciplina de inteligencia para proporcionar conocimiento que ayude a protegernos de esos ciberadversarios. ¿Por qué? Un ejemplo tonto. Es decir, si yo soy una amenaza, soy un grupo que quiere llevar a cabo, un grupo de ciberdelincuentes que quiere llevar a cabo una acción maliciosa contra una organización, pues conociendo a lo mejor que Internet está súper monitorizado, pues a lo mejor los detalles de coordinación de la acción que voy a llevar a cabo, pues no los hago a través de Internet. Me reúno en un bar, en el mundo físico, y coordino con mis cómplices las acciones que vamos a llevar a cabo, etcétera, etcétera. Es decir, que si solamente basamos la ciberinteligencia en esa información obtenida dentro o a través del ciberespacio, podemos quedarnos cortos. A lo mejor tenemos que recurrir a información obtenida por otras disciplinas. ¿De acuerdo? Un poquito estos dos posibles de enfoque. Y vuelvo a lo de antes. Las disciplinas de inteligencia basadas en la información obtenida de única fuente, pues a lo mejor no son suficientes, ¿de acuerdo? Esto tampoco es blanco o negro, hay que verlo caso por caso. ¿Qué ocurre con ciberinteligencia? ¿Vale? Como una disciplina, bueno, iba a decir nueva, ya no tan nueva, pues que mezcla un poco o toca muchos aspectos de otras disciplinas más tradicionales. Por supuesto, está muy vinculada a SIGINT, inteligencia de señales, a Open Source Intelligence, focalizado en esa obtención de información de fuentes abiertas en el ciberespacio, en Internet, por simplificarlo un poco. Está totalmente vinculada a SOCMIN, Social Media Intelligence, es decir, inteligencia elaborada en base a la información obtenida de redes sociales, todo lo que todos sabemos que podemos obtener en un momento determinado de manera más o menos automatizada, pues de redes como Twitter, etcétera, a geointeligencia y a esa disciplina que hoy en día está cobrando más fuerza, que es UMIN en el ciberespacio, Virtual UMIN o Cyber UMIN. Es decir, debido a la dificultad inherente, a las dificultades que existen hoy en día para obtener información, pues, por ejemplo, de manera muy automatizada de redes sociales, pues se están trasladando tácticas y técnicas y procedimientos de inteligencia de fuentes humanas, se están adaptando para actuar en el ciberespacio, buscando pues esos grupos de usuarios de una red que en un momento determinado tienen el conocimiento sobre un asunto concreto y que la única manera de acceder a él pues es que nosotros también formemos parte de ese grupo. ¿De acuerdo? Bueno, pues únicamente hacer esa mención, esa interrelación que existe, bueno, con ciertas disciplinas más tradicionales de inteligencia. ¿Qué ocurre? Por supuesto, ciberinteligencia está muy vinculada a esa inteligencia o ese conocimiento producido en beneficio de la ciberseguridad, pero es que además debe estar vinculado, y ya no se puede obviar, esa vinculación a la seguridad del mundo físico. Es decir, ya no podemos separar el mundo virtual
del mundo físico. No podemos separar la ciberseguridad de la seguridad tradicional. No podemos separar la inteligencia tradicional de la ciberinteligencia, entendida como inteligencia en el ciberespacio. Y, por supuesto, todo lo que tenga que ver con la protección contra amenazas, que es lo que hace la contrainteligencia. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema muchas veces en este ámbito de la ciberinteligencia o de la inteligencia en general? Pues que, en mi opinión, a veces nos fiamos demasiado de la tecnología, ¿vale? Elaboramos un producto en base a la información que hemos sido capaces de obtener. Y venga a utilizar aplicaciones informáticas, lo único que provoca muchas veces es el efecto aspiradora. Sí, habrá información que nos valga, pero otra mucha que no, lo cual incrementa la problemática a la hora de analizar esa información, identificar la que es útil para elaborar ese producto que necesita nuestra organización. Yo reconozco, muy partidario de esa inteligencia dirigida por el análisis. Vamos a ver qué información necesitamos obtener para elaborar ese producto que en un momento determinado, por ejemplo, sirva de base para que nuestra organización adopte las medidas de ciberseguridad más adecuadas. ¿De acuerdo? En mi opinión, puede ocurrir que a lo mejor el enfoque es poco efectivo. Es verdad que muchos ciberataques se consiguen parar, pero muchos no. ¿Puede ser eso debido a un enfoque, no del todo adecuado? Pues no lo sé, habría que verlo caso por caso. Pero sí que es cierto que la obtención pura y dura y en bruto de un montón de datos probablemente no sea suficiente. Tenemos que ir a esa inteligencia dirigida por el análisis, que es más proactiva, más anticipativa y ayuda a predecir qué es lo que puede ocurrir en el futuro. ¿De acuerdo? Yo siempre digo lo mismo. Aquí no se trata de acertar, se trata de reducir las probabilidades de equivocarnos. ¿Qué ocurre en este ámbito? Pues pues fijaros, hablando en sentido general, en el fondo, todos los que trabajamos o trabajan en la protección de una organización, pues podemos ser como un equipo de fútbol, ¿de acuerdo? Ese equipo de fútbol tiene una defensa, ¿de acuerdo? Y un portero, que podemos equipararlo a la seguridad, ¿de acuerdo? Tiene una delantera, que es la que mete goles y la que en teoría gana los partidos, que podemos equipararlo a la inteligencia o en un sentido más restrictivo, a la ciberinteligencia. Y tiene un centro del campo, que es la contrainteligencia, que lo que pretende es, cuando vamos al ataque, es decir, la inteligencia apoya para que esa organización alcance los objetivos para lo que está constituida, pues apoya en ese ataque. Y cuando estamos en defensa, pues cierra los huecos para que no nos meta gol el contrario. Y así como ocurre en un partido de fútbol, pues ocurre en el mundo de la seguridad en sentido amplio. Podemos jugar de manera más ofensiva o de manera más defensiva. ¿Qué quiero decir con este ejemplo simplón y que he puesto ya en muchas ocasiones en alguna otra charla? Pues que tenemos que especializarnos. Es decir, tiene que haber personas especializadas en seguridad, en ciberseguridad, con todo eso que conlleva. Tiene que haber personas especializadas en esa parte más de inteligencia y personas especializadas en contrainteligencia, que cubra los huecos, que analice o identifique esas amenazas, ¿de acuerdo? Porque claro, en una organización cualquiera, vamos a suponer una empresa, pues su departamento de inteligencia, si lo tiene, pues lo que va a ayudar es que a esa empresa alcance los objetivos de su negocio. Pues ¿qué va a ser? Pues vender dinero. Seguridad va a poner las medidas para proteger esa organización. Y contrainteligencia va a jugar en ese centro del campo, apoyando a los de inteligencia para que no se vean comprometidos en esa obtención de información en beneficio de los objetivos de la empresa, y a su vez a los de seguridad. ¿Qué ocurre? Pues que en cualquier organización, todas las actividades de protección que podamos llevar a cabo se pueden resumir en 4 grupos de preguntas. ¿Qué es lo que debe proteger nuestra organización? ¿Qué es importante? Nuestros sistemas informáticos, la información que está contenida en ellos, o incluso puede ser un empleado, un genio que tengamos, que si se va a la competencia, pues perdemos capacidades. Es decir, la clave es tener claro qué es lo que debemos proteger, porque es imposible protegerlo todo y al mismo nivel.
A partir de ahí debemos pensar quiénes son nuestros adversarios, a qué amenazas tenemos que hacer frente, lógicamente vinculado a eso que nosotros debemos proteger. Aquí, claro, variará mucho si somos, por ejemplo, una entidad bancaria, así somos una empresa de petróleo o somos un Estado, ¿vale? Un país. Basado en ese conocimiento de esos adversarios a los que tenemos que hacer frente, tenemos que conocer cómo actúan, cuáles son sus tácticas, técnicas y procedimientos para, lógicamente, conseguir aquello que nosotros queremos proteger. Y en base a eso, implementaremos nuestras medidas de seguridad. ¿Qué ocurre? Que si no somos capaces de dar respuesta a las dos primeras preguntas, es decir, ¿qué debemos proteger en nuestra organización? Priorizándolo. ¿Y a quién le puede interesar eso que debemos proteger? Por supuesto, seremos incapaces de dar respuesta a la tercera pregunta y, ni de broma, a la última. Es decir, implementaremos medidas de seguridad totalmente ineficientes, porque no estarán focalizadas o específicamente preparadas para hacer frente a esas amenazas, ¿de acuerdo? Yo siempre lo simplifico esto en el ámbito de la protección de la organización en estas cuatro preguntas, y que para mí son un mantra, y que en muchas ocasiones cualquiera que esté vinculado en el ámbito de la protección de la seguridad de una organización debería hacérselas periódicamente, porque es que además, como todos sabemos, las amenazas cambian, sus capacidades, sus tácticas, técnicas y procedimientos evolucionan con el paso del tiempo. Y eso hay que tenerlo muy, muy claro. Fijaros, ¿vale? Cualquier organización vive en un entorno, se mueve en un entorno. Y aquí da igual lo que sea, cambiará la finalidad para la que está constituida esa organización. Como decía antes, una empresa está para ganar dinero, ¿vale? Pero un Estado es otra organización y lo que está es para proporcionar bienes y servicios a sus ciudadanos. Bueno, pues en ese entorno en el que se desenvuelve cualquier organización existen oportunidades y amenazas, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, la organización tiene fortalezas y debilidades. Aquí, claro, el enfoque fácil es, pues vamos a aprovechar nuestras fortalezas para utilizar nuestras fortalezas para aprovechar las oportunidades y proteger nuestras debilidades para que no nos afecten las amenazas. Pero para eso necesitamos hacer un análisis profundo basado en esas cuatro preguntas anteriores, muy simples, de lo que es importante para nuestra organización. ¿Qué ocurre? Que al final, inteligencia en sentido amplio o ciberinteligencia, ¿vale? Ya utilizo un término u otro, entenderme a lo que me refiero, debe ser algo más que obtención de información pura y dura. Y opinión particular mía. Por eso muchas veces estamos fallando en la protección de nuestras instituciones, de nuestras empresas, e incluso a nivel particular. Tiene que ser obtener esa información adecuada, tenemos que ser capaces de analizarla y, basado en ese análisis, hacer predicciones que nos permiten anticiparnos. Si hablamos más del ámbito de la protección de la seguridad, de la ciberseguridad, esas predicciones deben ir vinculadas y relacionadas con cómo van a intentar hacernos daño, y eso nos va a facilitar la identificación de las medidas de seguridad que nosotros podemos o debemos implementar en nuestra organización. Mirad, me he permitido hacer un análisis simple basado en el DAFO, el SWOT, con sus siglas en inglés, o FODA, también como se lo denomina en Hispanoamérica, de lo que es la ciberinteligencia, ¿vale? Ciberinteligencia, pues lógicamente vinculada a ese conocimiento proporcionado para mejorar la protección y la seguridad de nuestra organización, ¿vale? Teniendo, aquí claro, variará un poco, estoy poniendo en la cabeza de una organización muy general y aspectos que influyen en que ese producto de ciberinteligencia sea adecuado para mejorar esa protección. ¿Qué ocurre? Pues fijaros, fortalezas que tiene la ciberinteligencia. Pues por supuesto, la tecnología ayuda muchísimo en la ciberinteligencia, muchísimo. El personal, a mí se le escapa, hay personal perfectamente formado. Es más, hay jornadas como esta, foros, cursos, etcétera, que nos ayudan a mejorar nuestro conocimiento para hacer frente a ciberamenazas. Hay metodologías muy buenas implementadas, de acuerdo, basadas en el análisis, y
además, cada vez más la ciberinteligencia se apoya en otras disciplinas, ¿de acuerdo? Estas fortalezas de la ciberinteligencia, ¿qué facilita? Pues que seamos capaces de obtener un gran volumen de información, etcétera, de tal manera que nos ayudan o facilitan esa elaboración de ese producto de ciberinteligencia en apoyo de la seguridad. Pero existen unas debilidades desde mi punto de vista en la ciberinteligencia, esos procesos de evaluación de la información, que en muchas organizaciones solo se focalizan en la información obtenida en el ciberespacio como única fuente de información, con las dificultades o las debilidades que eso provoca, ¿vale? Muy vinculado a esto a los egos individuales y organizacionales. Es decir, ¿por qué? Porque a veces es más fácil trabajar solo o obtener información en el ciberespacio. Muchas veces lo que necesitamos es un ordenador y algunas aplicaciones informáticas, que tener que contar con capacidad de obtención de información de otras disciplinas. Y además, debido a esos aspectos de fallos en los procesos de evaluación, problemas en la obtención de la información adecuada para lo que debamos generar de inteligencia, pues a veces esos productos de inteligencia o de ciberinteligencia pues son irrelevantes. No deja de ser más que una relación de malwares, etcétera, etcétera, en muchas ocasiones con poco valor. Bueno, en ocasiones con poco valor. Luego, amenazas que tenemos en el ámbito de la ciberinteligencia para actuar de manera eficiente, pues la legislación, lógicamente, que para bien o para mal, pues protege los derechos, ¿vale? Todas esas medidas también de seguridad y privacidad de los usuarios. Cada vez, pues bueno, somos más conscientes a nivel individual y de grupo y de organización que todo lo que pongamos en Internet, en la red, en un momento determinado, puede ser obtenido por quien no debe, ¿vale? Y esos aspectos también vinculados a manipulación, desinformación, etcétera, etcétera. Bueno, bajo este análisis muy somero, ¿vale? Únicamente a efectos un poco didácticos, pues existen unos trade-off, es decir, unos factores que dependiendo de dónde estén colocados, ¿de acuerdo? El factor es el depende, ¿no? Depende de lo que haga, depende de lo que tenga, depende de lo que me dejen hacer, depende, etcétera. Pues nuestra organización, bajo basado en este análisis de inteligencia, pues esos trade-off nos indican aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de aplicar unos procesos de ciberinteligencia eficaces y eficientes en nuestra organización, ¿de acuerdo? Fijaros, los que he extraído yo, y esto es un análisis mío de cara a esta sesión y que es totalmente discutible, las metodologías que utilicemos, las disciplinas que utilicemos para obtener la información, para elaborar ese producto de ciberinteligencia, nos van a condicionar. ¿Por qué? Porque permitirán más o menos que tengamos la información necesaria para elaborar nuestro producto. La capacidad de análisis, sí, mucha capacidad de obtención, pero ¿y el análisis qué? La dependencia de una única fuente de información, como decíamos, la evaluación de esa información, es decir, hay distintos aspectos que son clave y que tenemos que tener en cuenta a la hora de que esa ciberinteligencia sea eficiente. Fijaros, además, si hiciéramos y aquí pretendo hacer un poco también un enfoque un poco, aprovechando la charla, un proceso analítico, ¿no? Un ejemplo de proceso analítico se puede llevar a cabo. Si de esos esos factores clave que hemos identificado y que dependiendo de cómo sean, los interaccionáramos mediante un diagrama de influencias, desde luego hay factores que son más importantes que otros, ¿vale? La disponibilidad de la información necesaria, la legislación afecta a las capacidades de obtención de información, el volumen de información. Claro, podemos pensar, cuanto más información tengamos, mejor. Depende, habría que verlo. Porque si luego no tenemos la capacidad suficiente de analizar, esa información no vale de nada. Y la dependencia o la necesidad de recurrir a otras disciplinas de información. ¿Vale? Esto visto en formato diagrama de influencias. Si lo pasáramos a una matriz de impactos cruzados, de tal manera que esto nos ayudara a identificar cómo esos factores, cuáles son los factores más influyentes y sobre los cuales nos deberíamos volcar. Fijaros, nos sale, y precisamente esta tarde hay una charla relativa sobre legislación normativa en estas jornadas,
La legislación afecta mucho a la hora de elaborar productos de inteligencia eficientes. ¿Por qué? Porque nos restringe qué es lo que podemos obtener, lógicamente de manera legal. Luego habrá otros que lógicamente se lo salten, ¿vale? La información, la dependencia de otras disciplinas de información. Es decir, son factores que ejercen una gran influencia en esa disciplina que es la ciberinteligencia. Y los que son muy influyentes, ¿vale? Muy independientes, la calidad de los productos de inteligencia, la capacidad de análisis y la metodología adecuada, están influidos por todos los anteriores. Es decir, no podremos llevar a cabo elaborar un producto de gran calidad, como decía antes, oportuno, preciso, relevante, hacer posible predictivo, si no disponemos de la información necesaria, si no nos apoyamos en otras disciplinas de inteligencia. Y, lógicamente, también se influye mutuamente, pues si no aplicamos metodologías adecuadas en todo ese proceso que es obtención de información, análisis, elaboración del producto, implementación de medidas de seguridad y vuelta a empezar. Eficacia en las medidas de seguridad, encontrar las amenazas, y así es un ciclo que no tiene, que para bien o para mal, no tiene fin. Perdona. ¿Qué ocurre con los productos de inteligencia? Pues que en muchas ocasiones, bueno, pues a pesar de todo, no son útiles para el decisor, por múltiples factores, ¿vale? Y aquí volvemos a otro ejemplo histórico, algo más reciente, de la Segunda Guerra Mundial. Fijaros, esta es la Operación Mercurio, la batalla de Creta, la invasión de Creta por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, en junio de 1941. ¿Qué ocurría? Que el general británico que mandaba las fuerzas aliadas en Creta, sus tropas allí presentes en la isla eran muy superiores a las que iniciaron la invasión. Es más, el general británico tenía una gran información y, sin embargo, a pesar de todo, los británicos fueron derrotados y expulsados de la isla. Repito, a pesar de tener superioridad numérica de hombres y a pesar de tener mucha información debida a inteligencia. Porque aquí el problema no fue la falta de inteligencia. Precisamente, gracias a la máquina Enigma con la que los aliados, en este caso en concreto los británicos, conseguían decodificar las comunicaciones alemanas, tenían un gran conocimiento de las tropas que iban a participar en la invasión, la secuencia temporal, etcétera, etcétera. Y a pesar de eso, el general británico no lo tuvo en consideración, o por lo menos no le dio la importancia que tenía a esos productos de inteligencia que le llegaban, lo que provocó su derrota. Sus decisiones no se basaron en el conocimiento proporcionado por esas interceptaciones de comunicaciones. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues bueno, porque muchas veces hay una comunicación deficiente y esto pasa en el ámbito de inteligencia en sentido amplio y también pasa en el ámbito de la ciberinteligencia. Los analistas, independientemente del campo de expertise, pues es verdad que son expertos en el asunto en cuestión y tienen una cierta tendencia a demostrar todo lo que saben. Incluso, bueno, suelen o podemos ser en un momento determinado soberbios, sobreestimando nuestro grado de acierto. Pero es que además los decisores, los clientes, ellos también son soberbios. ¿Qué ocurre? Que además se une que normalmente, y aquí cuanto más escalemos en el organigrama de una organización, menos tiempo tienen para prestar atención a los productos que les llegan, también disponen de otros expertos, ¿de acuerdo? Y encima tienden a subestimar esas aportaciones que el análisis puede hacerles. De tal manera que, como ocurrió en el ejemplo que ponía anteriormente de la Segunda Guerra Mundial, pues al final provoca que no hagan caso a los productos de inteligencia o de ciberinteligencia. Incluso hay organizaciones que contratan consultoras pues para que hagan ese análisis de posibles ciberamenazas que va a haber en el futuro, y eso, claro, conlleva en un momento determinado tomar decisiones de gastar dinero en invertir en medidas de ciberseguridad. Bueno, pues debido a estos problemas de comunicación entre los analistas o los analistas de ciberinteligencia y los decisores o los clientes,
pues eso nos acaba traduciendo en medidas nuevas de ciberseguridad con los problemas futuros que eso conlleva, ¿vale? ¿Qué ocurre? Bueno, pues que muchas veces esos fallos de comunicación están basados, son debidos también, independientemente de a cierta soberbia por parte del decisor o parte del cliente, en que los productos que se elaboran no están bien argumentados, no están bien apoyados, no son más que una recopilación de datos o informaciones más o menos conectados, ¿de acuerdo? No ajustados ni adecuados al punto de vista del decisor, ¿de acuerdo? No quiere decir que el producto de inteligencia tenga que utilizarse para convencer, no, pero sí que tiene que estar bien argumentado, sobre todo los que estéis oyendo que trabajéis en el ámbito de la seguridad en sentido amplio, sabéis que muchas veces las organizaciones, las empresas, en las instituciones piensan en la seguridad como un gasto, cuando no lo es una inversión. Porque si no podemos proteger las actividades de nuestra organización, la organización no podrá alcanzar los objetivos para los que está constituida. Y esto a veces cuesta convencer a ese cliente, a ese jefe, a ese decisor. Por otro lado, a veces se provoca o existe esa búsqueda de la perfección por parte de los analistas, lo que hace que su producto de inteligencia no llega a tiempo a la organización. Igual al principio, los productos de inteligencia deben ser oportunos. Yo siempre digo lo mismo, más vale un producto de inteligencia imperfecto a tiempo que uno perfecto nunca. Desde que se comunica o se detecta una vulnerabilidad en un software, en un sistema, etcétera, hasta que se difunde, pues a veces pasa mucho tiempo y mientras tanto esas ciberamenazas están actuando, están aprovechando esa brecha. Yo creo que aquí hay un gran margen de mejora para agilizar, darle más rapidez a todo este proceso para tratar de que todos nos protejamos cuanto antes mejor contra esas amenazas. Pero es que además, y vuelvo a una diapositiva anterior, las conclusiones a las que lleguemos, el asesoramiento, las valoraciones que le demos a nuestro cliente sobre las medidas que debe adoptar para protegerse basado en ese conocimiento que hemos generado, nunca va a ser todo 100% al completo. ¿Por qué? Porque siempre nos van a faltar informaciones. Por eso es necesario un proceso de análisis que examine cómo todas las evidencias, datos que hemos obtenido, argumentos y conclusiones coexisten para dar ese producto oportuno, preciso, fiable y, a ser posible, predictivo, que permita que esa organización, esa institución, esa empresa tome decisiones que mejoren su protección con respecto a las ciberamenazas. Y ahí para mí es el enfoque adecuado de la ciberinteligencia. ¿Qué ocurre? Pues que cualquier analista, están esas famosas frases de Donald Rumsfeld hace unos años, pues hay cosas que sabemos, porque saben, porque tenemos información, hay cosas que sabemos que no sabemos porque no hemos conseguido obtener información sobre ellos, pero sabemos que necesitamos obtenerla, ¿vale? Y hay cosas que no sabemos, es decir, muchas veces no somos conscientes de ciertos aspectos hasta que no aplicamos un proceso analítico y utilizamos técnicas de análisis más tradicionales, más cualitativas o más cuantitativas. Aquí depende del caso concreto, ¿vale? Porque al final, y en ciberinteligencia es necesario profundizar en este campo, ese proceso de análisis nos ayuda a, lógicamente, identificar esos vacíos de información, ¿de acuerdo?, que existen y que dificultan que seamos capaces de satisfacer esas necesidades de información e inteligencia que tiene nuestro cliente, que tiene nuestra organización, para adoptar medidas, en este caso, pues vinculadas a la ciberseguridad. Para mejorar todo ese proceso de análisis de inteligencia o de ciberinteligencia, existen y es necesario aplicar multitud de técnicas de análisis, ¿vale? Aquí traigo, una clasificación típica, en este caso hecha por dos exanalistas de la CIA, Persson y Heuer, ¿de acuerdo? Entonces, clasifica las técnicas de análisis de corte más cualitativo en tres tipos, técnicas diagnósticas, técnicas contrarias y técnicas imaginativas. A todos los que trabajáis en el campo de la ciberseguridad, pues os sonará el Red Team, el equipo rojo, etc. Bueno, pues es un tipo de técnica, ¿vale?, que nos ayuda a pensar como el contrario, tratando de identificar cómo puede hacernos daño. Por un lado, trabajaríamos identificando, el objetivo sobre todo es
identificar esas vulnerabilidades de nuestra organización. Bueno, pues eso es una técnica de análisis, pero hay otras muchas, ¿vale? No nos focalicemos en una en exclusivo. Es muchas veces necesario utilizar muchas más técnicas, ¿vale? Aquí, ¿qué ocurre? Que, lógicamente, en sentido amplio, tenemos que mejorar nuestra capacidad de análisis. Y eso es lo que proporcionan esas técnicas de análisis, buscando ese análisis crítico, identificando esa información que hemos obtenido que representa. Este indicador de compromiso que es activado quiere decir que alguien está intentando entrar en un sistema o ya lo tengo dentro, y también tenemos que fomentar, y también ayudan esas técnicas de análisis, a ese pensamiento creativo. ¿Cómo nos puede afectar o puede atacar en el futuro esos ciberdelincuentes, esas ciberamenazas? ¿De acuerdo? Fijaros, y traigo ya el último ejemplo histórico, y de cara a ese enfoque o esa propuesta de enfoque de ciberinteligencia, para luego dejar un rato para preguntas, ¿de acuerdo? En mayo de 1998, ¿vale?, los indios consiguieron detonar una bomba de fusión y 4 de fisión en unas instalaciones nucleares que tenían en el país, ¿de acuerdo? ¿Cómo era posible que esa detonación, que fue una gran sorpresa a nivel mundial y que lógicamente incrementaba el nivel de tensión que existía entre la India y Pakistán, cómo es posible que los Estados Unidos fueran sorprendidos? ¿Vale? Pues muy fácil, porque los indios llevaron a cabo un análisis de inteligencia previo para poner en marcha una operación de decepción. ¿De acuerdo? Ahora veremos qué significa eso. ¿Y por qué lo vinculo por donde yo creo que pueden ir los enfoques más efectivos de ciberinteligencia, por lo menos a corto y medio plazo? Cuando hablamos de protección de la organización en el ámbito de inteligencia, pues existe la denominación de contrainteligencia, ¿de acuerdo? Que lo que trata es de prevenir, detectar, neutralizar o, en el peor de los casos, mitigar las acciones de elementos hostiles contra nuestra organización. Y el personal de contrainteligencia que hace frente a esas amenazas, ¿vale?, pues bueno, utiliza todos los medios disponibles, y es lo que pretendo representar con este otro grafiquito, a su disposición, tanto medios humanos como materiales, poniendo el foco en donde sea necesario, en nuestra propia gente, en el adversario competidor, bueno, y en los elementos que dan soporte a nuestra organización, los datos, los sistemas informáticos, las comunicaciones, bueno, las infraestructuras en líneas generales, ¿vale? Este enfoque de contrainteligencia, que muchas veces en las películas sale muy vinculado al contraespionaje, ¿no?, a identificar espías dentro de, pues eso, de una organización de inteligencia, como puede ser la CIA norteamericana, etcétera. Pues bueno, cada vez se está trasladando más al ámbito del ciberespacio, ¿de acuerdo? De tal manera que ese enfoque tradicional de contrainteligencia lo que pretende es buscar o identificar esas capacidades que pueda tener nuestro adversario o competidor. Es decir, nosotros, el personal que trabaja bajo este enfoque de contrainteligencia, lo que trata es identificar esas capacidades de obtención de información de esas ciberdelincuentes, de esas ciberamenazas, porque claro, ten en cuenta que antes de llevar a cabo una acción contra nuestros sistemas, esas ciberamenazas obtienen información de todo tipo. ¿De acuerdo? Y aquí, bajo este enfoque de contrainteligencia, lo que se pretende es contrarrestarlo, identificarlos perfectamente. Por ejemplo, y últimamente pongo siempre este caso, los Estados Unidos sacaron el año pasado, en enero de 2020, la Estrategia Nacional de Contrainteligencia. ¿Para qué? Pues bueno, fijaros, para hacer frente o mejorar la protección de infraestructuras críticas. Incluye la ciberseguridad en la protección de infraestructuras críticas, reducir las amenazas en las cadenas de suministro clave. Tenemos el caso de SolarWinds, ¿vale? Contrarrestar las amenazas a la economía nacional, actividades en el ciberespacio que en un momento determinado pueden provocar bajadas de acciones de empresas clave del país. Defender la democracia contra la influencia extranjera, todo lo que tenga que ver con actividades de manipulación, influencia, desinformación que utilicen el ciberespacio, ¿de acuerdo? Y contrarrestar operaciones de inteligencia técnicas y ciber. Es decir, aunque esta estrategia de contrainteligencia se focaliza en ámbitos del mundo físico,
también está teniendo en cuenta el mundo virtual. Y eso hay que fusionarlo. Es importantísimo fusionarlo, porque a nadie se le escapa. En una empresa, por muy bien que estén sus sistemas, en un momento determinado puede sufrir una amenaza proveniente de fuera o también puede ser un empleado, es decir, el que haga algo en contra de los intereses de la organización. El mundo físico y el mundo virtual, para bien o para mal, ya están totalmente interrelacionados y tenemos que trabajar en ambos campos, ¿de acuerdo? Pues bien, volviendo al ejemplo de los indios y los pakistaníes, la operación de inteligencia que llevaron a cabo los indios fue realmente una operación de contrainteligencia, ¿de acuerdo? Basado ellos lo que pusieron en marcha fue esa operación de decepción. ¿Qué ocurría? Que unos años antes los indios habían tratado de llevar a cabo otro experimento nuclear. Lo que pasa es que las capacidades de obtención de información norteamericanas, en este caso principalmente satélites y interestación de comunicaciones, pues lo impidieron. Obtuvieron esa información de imágenes, esa información de interceptación de comunicaciones y sobre todo con las imágenes, el embajador norteamericano en Nueva Delhi fue a ver al primer ministro y le mostró los preparativos que estaban llevando a cabo. Claro, esto hizo que la India en ese momento desistiera, pero aprendió una cosa: cuáles eran las capacidades de obtención de los norteamericanos. Por lo cual, la siguiente vez, lo que pretendieron hacer es engañar a esas capacidades de obtención. Lo mismo pasa en el ámbito de la ciberseguridad. Las ciberamenazas tratan de engañar a nuestras capacidades de obtención. ¿Y cómo lo hicieron? Mediante esa operación de decepción, ¿de acuerdo? Que bueno, a mí siempre me gusta recordar que proviene del latín, no proviene del término de decepción anglosajón, sino que proviene del latín. Y que en el fondo lo que trata es de generar un grado previo de confianza en ese adversario, en ese competidor, para que tome decisiones erróneas. ¿Cómo lo hicieron los indios? Pues muy fácil. Todas las actividades que tenían que ver con los preparativos las ocultaron, hicieron maniobras de distracción, anunciaron pruebas de misiles normales para lanzamiento sin cabezas nucleares y tal en otras instalaciones del país, lo que hizo que la inteligencia norteamericana se focalizara en otras obtenciones de información, declaraciones en los medios públicos de que no iban a llevar a cabo más pruebas nucleares, lo que hizo que los norteamericanos se confiaran y pensaran que ya nunca jamás se iba a producir una prueba nuclear igual que la del año 1995. Bueno, pues eso es una operación de decepción. La clave en esa operación de decepción fue OPSEC. Fue una de las claves, ¿de acuerdo? De tal manera que los indios lo que hicieron fue negar a la inteligencia norteamericana el conocimiento de sus capacidades e intenciones. Y esto es básico y fundamental en cualquier organización hoy en día. Hablamos mucho de OPSEC, pero luego a la hora de la verdad no lo aplicamos. Y OPSEC empieza aplicándose tanto a nivel individual, en el uso que tú le das a tu teléfono móvil, a tu ordenador particular, como a nivel de organización y a nivel de país. Si nosotros queremos que nuestras actividades de nuestra organización discurran sin interferencias, si discurran sin riesgos, discurran sin acciones hostiles contra ella, bueno, cuanto menos sepa nuestro adversario, nuestro competidor sobre nosotros, mejor, ¿vale? OPSEC es clave en la protección de nuestra organización. De tal manera que, volviendo a ese punto de partida de qué es lo que debemos proteger, debemos identificar aquellos elementos que son críticos en nuestra organización, de tal manera que nos hacemos preguntas: ¿qué necesitamos proteger? ¿Qué necesitaría saber sobre mí el adversario competidor para alcanzar su objetivo? Claro, aquí dependerá. Si estamos hablando de ciberamenazas, pues esa ciberamenaza puede estar focalizada en robo de información, puede estar focalizada en sabotaje, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las amenazas? ¿Qué capacidades tienen? En base a eso, analizamos nuestras vulnerabilidades desde la perspectiva del adversario. Y aquí pues, podrían entrar, por ejemplo, todo ese concepto de todas esas técnicas de Red Team que son muy útiles para identificar esas vulnerabilidades en nuestro sistema. En base a las vulnerabilidades detectadas, valoramos el riesgo vinculado a esa amenaza que hemos identificado.
según el nivel de riesgo inicial que nos salga, aplicamos medidas de seguridad que disminuyan el nivel de riesgo. O no aplicamos nada y asumimos el riesgo. Aquí entra a jugar toda esa relación coste-beneficio. Y, por último, esa aplicación de contramedidas. De tal manera que si estamos, una de las mejores maneras de protegernos es reducir esas señales que lanzamos para eliminar indicadores que en un momento determinado sirvan de base para que esa ciberamenaza, esa amenaza que intenta hacer algo contra nuestra organización, recopile información que le facilite o a identificar vulnerabilidades en nuestra organización, en el caso concreto, pues, por ejemplo, en nuestro sistema, ¿vale? Pues OPSEC ayuda a ocultar esos indicadores, ¿vale? Volviendo a ese ejemplo visto de otra manera, ¿vale? Ya identificado esos indicadores que le pueden servir de base a esa ciberamenaza para identificar vulnerabilidades, pues lo que hacemos es otro proceso al contrario de cómo podríamos ocultar esos indicadores. Pero para ello tenemos que saber muy bien qué capacidades tiene ese adversario o ese competidor. ¿De acuerdo? Bueno, únicamente unas pinceladas de cómo OPSEC, la protección de la seguridad de las operaciones, es clave en la protección de una organización. ¿De acuerdo? ¿Se aplica? Pues por supuesto que se aplica en el día a día. Esto incluye cuestiones tan simples como, pues, por ejemplo, siempre pongo el caso de las empresas fabricantes de coches. Un indicador por ejemplo, de las capacidades de un nuevo vehículo puede ser el diseño de su carrocería, que va muy vinculado a su coeficiente se me ha ido la palabra, ¿no? El diseño de la carrocería. De tal manera que las empresas de coches, cuando salen a hacer pruebas de carretera con sus nuevos modelos, pues lo que hacen es disimular la carrocería del coche. Bueno, poniendo aditamentos, pues para la empresa competidora, fabricante de coches, un indicador de cómo puede ser el coche sería esa carrocería. ¿Qué hacemos? Lo ocultamos. ¿Para qué? Para que cuando nuestro nuevo modelo salga al mercado, pues tenga unas características diferenciadoras con respecto a la competencia. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es un aspecto clave. Toda operación de decepción, es decir, que trata de engañar, manipular, favorecer que el adversario competidor tome decisiones erróneas, necesita una operación OPSEC para negar a ese adversario competidor nuestras capacidades e intenciones. Cualquier empresa, para evitar ser atacada, necesita ocultar sus capacidades e intenciones para disminuir las probabilidades de que sea objeto de un ataque. Al final, todo esto no deja de ser un juego del gato y el ratón, una partida de ajedrez, la cual, nosotros tratamos de hacer la jugada, anticipando o pensando cuál podría ser la jugada del contrario. Y viceversa, el contrario también hace lo mismo. El enfoque clave, la proactividad, ¿vale? Hay que ir mucho más allá en el ámbito de la ciberseguridad y en el enfoque contrainteligencia de los detalles. Es decir, lo que necesitamos es anticipar, y aquí, para el que no lo conozca, traigo el ciclo de inteligencia tradicional. Tenemos que ir más allá de esa información obtenida. ¿Qué ocurre? Como decía antes, muchas veces no vamos a tener toda la información a nuestra disposición, y es lo que trato de representar con este gráfico. Es decir, si aquí en las Is es la información disponible y en las X la necesidad de llevar a cabo análisis de inteligencia, pues cuanta menos información disponible, más capacidad de análisis o más análisis tendremos que llevar a cabo. Cuanto menos sepamos cómo puede actuar un ciberadversario, pues a lo mejor más tendremos que aplicar el Red Team para poder pensar de manera imaginativa cómo nos puede atacar, basado en esa y ayudando a identificar esas vulnerabilidades de nuestra organización. Si tenemos toda la información a nuestra disposición, pues nada, lo único que hacemos es empaquetarla, un poquito bonita, y mandársela a nuestro cliente. Pero si no es así, lo que necesitamos es ese esfuerzo de análisis, ¿de acuerdo? Fijaros, vinculado a un ejemplo típico, modelo típico de ataque, pues muchas veces, y esto lo vemos de derecha hacia izquierda, podemos saber
qué ha ocurrido, dónde ha ocurrido, cuándo ha ocurrido, ¿de acuerdo? A partir de ahí podemos identificar la táctica, técnica o procedimiento utilizado para el ataque. Y lo último, saber quién y por qué ha actuado contra nosotros, ¿de acuerdo? De tal manera que el quién y el por qué a veces es lo más difícil, pero a veces es pero normalmente lo más importante, ya que eso nos permite pues mejorar nuestras capacidades de defensa de cara al futuro. ¿Qué ocurre? Que todo este proceso vinculado a inteligencia en beneficio de la ciberseguridad, lo que es ciberinteligencia, está muy basado en un proceso de indicadores. Cuanto más automatizado, mejor. Fijaros, este es el modelo que utiliza el Banco de Inglaterra y otros muchos modelos, de tal manera que al final aquí toca aspectos que hemos ido viendo a lo largo de la charla, ¿vale? Ese proceso inicialmente reactivo de qué ocurrió, ¿vale? Nos tiene que ayudar, y es el qué sabemos, nos tiene que ayudar a dar respuesta a qué sabemos que no sabemos, por qué ocurrió un ataque, qué TTP se utilizaron, etcétera. De tal manera que a partir de ahí ya vendría y empezaríamos a entrar en ese proceso más reactivo. Predecir qué podría ocurrir, ¿vale? Qué indicadores son necesarios tener en cuenta en un momento determinado para ser conscientes o conocer que una acción hostil contra nuestra organización está teniendo en cuenta, está en marcha, y a partir de ahí actuar en consecuencia. Lo que se trata con todo esto es reducir, mediante este proceso, reducir los tiempos de respuesta. Lógicamente, todo esto también rodeado con OPSEC. Este modelo, que es un modelo muy basado en la obtención de datos focalizados a las necesidades específicas de nuestra organización, también da, según como lo tenga implementado nuestra organización, refleja un poco su nivel de madurez. Nuestra organización es totalmente reactiva o es totalmente proactiva y anticipatoria, o estamos en un punto intermedio. Claro, porque según en el nivel en el que nos encontremos, nuestras capacidades de respuesta y la rapidez de nuestra respuesta será mejor o peor. De tal manera que aquí lo que se pretende con este modelo es, bueno, en el peor de los casos, mitigar las consecuencias, pues, por ejemplo, de un ciberataque vinculado a robo de información. Cuanto menos información nos robe, mejor, con lo cual, cuanto antes lo detectemos, mejor. Es más, si podemos detectar a esa amenaza antes de que penetre nuestros sistemas, mejor. Porque claro, cuando detectamos una amenaza dentro de nuestros sistemas, ¿eso es un éxito o es un fracaso? Dejo ahí la pregunta. Bueno, siguiendo con la charla, ya terminando, ¿vale? La ciberinteligencia como tal, bueno, se debe integrar en los procesos de las organizaciones, ¿vale? De tal manera que debe estar integrada en espacio, físico, virtual, tiempo y propósito, ¿vale? Relacionado con las operaciones o actividades específicas de la organización a la que apoye esa estructura de ciberinteligencia. Lógicamente, priorizando cuáles son esas necesidades. Como he visto, la ciberinteligencia está muy vinculada a esa identificación de capacidades e intenciones de los ciberadversarios, ¿vale? Y volvemos al punto de partida. Ciberinteligencia nos puede ayudar a identificar esos aspectos que debemos reflejar en nuestro producto de inteligencia. ¿Qué es lo que se sabe y por qué se sabe? ¿Qué es lo que se supone y por qué se supone? ¿Y qué es lo que no se sabe y lo que se está haciendo al respecto? Un ejemplo que os ponía, ¿vale? Disimular las carrocerías de los vehículos nuevos, el enfoque de contrainteligencia en la protección de organizaciones como pues una empresa fabricante de automóviles como es BMW. Yo creo que si este enfoque de la ciberinteligencia más tomando como punto de partida las actividades de contrainteligencia tradicionales y adaptándolas al ciberespacio le vale a una empresa como BMW, yo creo que nos puede valer a muchos, ¿vale? Al final, lo que es importante es ser, y aquí ya estamos acabando, ser consciente de las fortalezas y debilidades que tiene el basarse en una única disciplina de inteligencia, basarse en una única fuente de información. La fuerza está en ser capaz de complementarse mutuamente. Vuelvo al principio, en mi opinión, el basarnos únicamente en información obtenida en el ciberespacio a veces puede no ser suficiente. ¿De acuerdo? De tal manera que este mundo de la ciberinteligencia muchas veces parece que es una batalla entre los defensores del software y los defensores del análisis más tradicional o más cualitativo, cuando verdaderamente
Aquí existe un gran campo para que trabajen especialistas de distinto tipo y se constituyan, y es verdad, lo hemos oído muchas veces, equipos multidisciplinares. Por desgracia, luego al final tampoco se constituyen tantos, en el cual hace falta técnicos especializados en obtención de información con herramientas específicas, pero también hace falta analistas más tradicionales. Esa combinación daría unas grandes o incrementaría las capacidades de la ciberinteligencia. Para hacer frente, pues bueno, a amenazas como el famoso WannaCry o los típicos intentos de robo de información de una organización. Mediante ese trabajo con indicadores que hemos visto antes, mediante ese modelo en forma de pirámide, podemos identificar que una acción está en curso con nuestra organización antes de que esté dentro de nuestro sistema, o por lo menos incrementamos las probabilidades, ¿de acuerdo? Repito, aquí no se trata de acertar, se trata de reducir las probabilidades de equivocarnos. En resumen, lo que pretendemos con todo esto es esa anticipación, buscar esa proactividad, predecir lo que pueda ocurrir, y es lo que debería representar esa palabra inteligencia dentro de esa palabra de ciberinteligencia, ¿de acuerdo? De tal manera que no nos quedemos en la simple, que no se quede la ciberinteligencia en esa simple recopilación de datos, sino que llegue a la evaluación, y es lo que nos va a pedir nuestro cliente. Y ahí hay un gran campo de mejora. ¿Qué impacto tiene todo esto que me estás contando en tu producto? Que tu producto no sea esa mera recopilación de datos inconexos o algo más conectados, como vemos aquí en este grafiquito que saqué por ahí de alguna página de internet, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que la ciberinteligencia al final es como el clavo y el martillo, que es esa paradoja, ¿no? En la que si solo la única herramienta que conocemos es el martillo, pues trataremos todos los problemas como si fueran clavos. El personal que se focalice solamente en ciberinteligencia, en esa obtención técnica, y deje de lado otros aspectos, pues bueno, el conocimiento que proporcionará será parcial. Vuelvo a repetir lo mismo, a costa de ser pesado. Hay que integrar más esfuerzos de obtención y análisis para que esa ciberinteligencia sea efectiva en beneficio de la ciberseguridad. ¿Y qué ocurre? Pues bueno, y a modo de conclusiones, es verdad que la necesidad de inteligencia y ciberinteligencia está de actualizar. Las capacidades tecnológicas hoy en día son abrumadoras y nos dan unas posibilidades de obtención de información increíbles que eran impensables hace unos años, pero provocan excesos de información, lo que hace que sea muy difícil de tratar. Aquí es clave el análisis, planificación de qué información necesitamos obtener para generar ese conocimiento que necesita nuestro jefe, nuestro cliente, nuestra organización, y las fuentes y las disciplinas de inteligencia que debemos utilizar para obtener esa información, ¿vale? Y hoy por hoy todavía, me imagino que en el futuro, a lo mejor no, pero el papel del ser humano sigue jugando un gran papel. Es verdad que hay muchos procesos basados en todo el tema de machine learning, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, que están mejorando o incrementando la capacidad de análisis. Pero por ahora el ser humano sigue siendo fundamental, el analista sigue siendo clave. Y por mi parte, nada más. Todo este mundo de la inteligencia, ciberinteligencia, seguridad, ciberseguridad, es un mundo muy apasionante, pero muy exigente. Y por desgracia, pues bueno, como decía Winston Churchill, muchas veces nos obliga a considerar el éxito como ese camino que vamos llevamos a cabo, que vamos discurriendo, que vamos recorriendo de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Y por mi parte, nada más. Si hay alguna pregunta, pues bueno, estoy a vuestra disposición. José Manuel, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. Muchísimas gracias por la ponencia que acabas de dar, ¿vale? Además, tengo que felicitarte porque creo que la has enfocado a la perfección. Porque muchas veces, y sobre todo últimamente, que los datos están cobrando una cantidad muy grande en nuestra vida y cada vez se recolectan más datos y más datos, se habla de ciberinteligencia, pero no se sabe lo que es. Y lo has explicado desde lo más simple a lo más complejo. Además de ejemplos, has traído citas, que es una cosa que a mí me encanta. Entonces, muchas felicidades y muchísimas gracias. Gracias a vosotros.
Espero no haber sido muy tostón, porque después del taller tan bueno anterior, pues bueno, al final esto era un poco más teórico, un poco más de mentalización y bueno, buscar esa conexión entre inteligencia, conocimiento y ciberinteligencia, inteligencia del ciberespacio. Espero que haya sido útil. No te preocupes porque no se ha hecho pesado, de verdad, súper entretenido y se ve que sabes muchísimo y que has tenido que contenerlo aquí como has podido. Si te parece, eso es algo que también la gente ha notado y tenemos muchas preguntas. Si estás disponible, empezamos a responder. Por supuesto. En términos de formación, José Manuel, la gente tiene dudas sobre cómo iniciarse en este camino. Tenemos dos preguntas que van muy relacionadas. La primera es, ¿qué camino recomiendas para trabajar en el mundo de la ciberinteligencia? Y la segunda, ¿qué pasos seguiría una persona que ha estudiado informática para acabar trabajando para el ejército? Y que cuentes un poco cómo es la prueba de acceso, etcétera, etcétera. A ver, la primera, para trabajar en el mundo de la ciberinteligencia depende. Hay mucha gente con muy buena formación técnica, pero tiene que dar un paso más allá. Hay que ir pues a complementar esa formación técnica con otros enfoques menos técnicos, más analíticos, ¿no? Pues eso, mejorar su formación en el ámbito de técnicas de análisis más tradicionales y la aplicación en el ámbito de la ciberinteligencia. Y es que, claro, todo depende también. O sea, si hay gente que solamente se quiere focalizar en la parte técnica de obtención, pues su foco, su formación debe ir dirigida a ese conocimiento de software, etcétera, e incluso esos desarrollos propios. Si hay gente que se quiere focalizar más en la parte de análisis, pues debe ir a esa visión más, más estratégica, una formación mucho más, a veces me iba a decir difusa, no, más amplia, en el sentido de que es necesario pues conocer tendencias, evoluciones de la ciberdelincuencia o la delincuencia en general, estructuras sociales, etcétera. Es decir, dependiendo de dónde queramos trabajar, pues nos tendremos que focalizar en un ámbito o el otro. ¿Quiere decir esto que un analista como tal, puro y duro, no debe conocer software, etcétera? Sí, tiene que conocerlo. ¿Quiere decir que uno especializado en obtención no debe conocer técnicas de análisis? Por supuesto que sí, porque al final van a tener que trabajar en equipo. A las consultoras que se focalizan en ciberinteligencia, las empresas que las contratan les piden una serie de productos para los cuales hay que llevar una carga de análisis previo de qué información es necesaria obtener, los técnicos la obtienen, los analistas la reciben, la compilan, la evalúan, la integran con otras informaciones, la interpretan y elaboran su producto. Y eso obliga a que ambos tengan un solape de conocimientos. Bueno, es un poco así. Y luego, en el ámbito de la otra pregunta de la formación en el ámbito militar, bueno, por lo menos en España ha cogido gran auge en los últimos años y la verdad que es muy potente el mando conjunto de ciberespacio. Antes de un mando conjunto de ciberdefensa y ahora de ciberespacio, ¿vale? Que contribuye a la protección de los sistemas de defensa, etcétera. Ahí pasa lo mismo que he comentado ahora. O sea, yo no he estado nunca destinado en ese mando de ciberespacio, pero sí conozco a mucha gente, muchos compañeros y muchos amigos, y pasa lo mismo. Hay personal más especializado en el ámbito técnico y personal más especializado en el ámbito analítico, ¿de acuerdo? Entonces, esa parte, digamos que de la primera parte de la respuesta, pues vale para esta segunda. Para entrar ahí, pues bueno, es una unidad en la cual el personal no es de primer destino, ¿de acuerdo? Está compuesta por personal de tropa, personal oficiales y suboficiales, y son gente que ya viene con una trayectoria profesional en otros ámbitos de las Fuerzas Armadas y que, lógicamente, el volumen de personal con conocimientos técnicos pues es alto, ¿vale? Muchos de ellos tienen sus correspondientes cursos de técnicos en el ámbito militar y que se complementan con formaciones en el ámbito civil. Para entrar ahí, pues al final hay que pasar las distintas pruebas según a donde quieras optar. Es decir, pues un personal, una de tropa, pues tiene que entrar en el ejército como tropa, estar en otros destinos y luego poder estar ahí, y así sucesivamente. No hay una respuesta única. Es verdad que, bueno, cada vez hay más, también por cuestión de economía de costes, pues hay empresas que son subcontratadas pues para apoyar al mando de ciberdefensa, etcétera. Es otra manera también de entrar en ese mundo de la ciberdefensa, por decirlo así.
Y luego, aparte del mando ciberdefensa, pues están otros organismos, como es el INCIBE, como es el Centro Criptológico Nacional, bueno, que cada uno tiene sus procesos específicos para reclutar y contratar gente. ¿He respondido? Vale. Entonces, claro está, hay numerosos caminos y en función de esos caminos, unos lugares u otros. Claro, efectivamente. ¿Recomendarías, José Manuel, en base a tu experiencia propia, que una persona se adentrase en el ejército si quisiese dedicarse a ciberinteligencia? Hombre, yo creo que sí lo recomendaría, porque la verdad, se oye mucho, ¿no? Que cada vez es más improbable los enfrentamientos físicos, bueno, eso habría que verlo, ¿no? Convencionales, por decirlo así, pero que duda cabe que los enfrentamientos en el ciberespacio han cogido gran auge. El ejemplo que ponía de esta semana, ¿no? Del oleoducto norteamericano que sufrió un ciberataque, pues en el fondo no deja de ser ese un enfrentamiento. Hay un campo muy grande por la repercusión al final que tiene todo esto en la sociedad en general, porque claro, aquí lo que se trata al final con ciberdefensa, vamos a hablar en sentido amplio, es proteger a la sociedad. Pues creo que hay un gran campo para aprender, profundizar y mejorar. Y creo que es todo un reto. Sí. Vale, pues con esto creo que sí han quedado respondidas las dos preguntas y además muy buenas respuestas. José Manuel, me ha gustado mucho, quiero destacar el consejo que has dado en la respuesta de la primera, que decías que al fin y al cabo en el trabajo en equipo que realizabas, especializarse en un campo pero conocer un poco de todo, porque al fin y al cabo es lo que tú has dicho, vas a acabar en ese equipo. Hombre, es que se tiene que conocer, es que si no, en los equipos, como no haya cierto conocimiento de lo que hace el otro miembro del equipo, al final ese desconocimiento genera desconfianza, ¿sabes? Es decir, ha habido épocas en las cuales los analistas al personal de obtención como que lo despreciaban, y al contrario, el personal de obtención despreciaba a los analistas. No, necesitan tener formación común. De hecho, yo, por ejemplo, en muchas de las formaciones que imparto, al final siempre viene personal técnico que se está especializado en la parte muy técnica de la ciberinteligencia. Es verdad que yo me focalizo mucho más en esa parte más cualitativa y tal, y les resulta muy útil. Y también viene gente que procede de ese campo más de análisis, pero que en esa interacción, en un curso con personal más especializado en la parte técnica, se dan cuenta de cosas que hasta ese momento no habían caído, lo cual facilita luego los flujos de trabajo y la efectividad de los procesos que se ponen en marcha, repito, con la finalidad de proporcionar el conocimiento a una organización que sea útil para protegerla. Claro, en ese entendimiento es lo que se basa e incluso puede hacer el equipo mucho más fructífero. Gran consejo, José Manuel, de verdad. Hilado con lo que has dicho antes, una persona preguntaba, y creo que tenemos numerosas dudas, sobre todo con los cambios que estamos viendo en los últimos años. Y es que preguntaban, ¿los conceptos de ciberterrorismo y ciberguerra incluyen siempre necesariamente violencia física y sangre o muerte? A ver, ciberguerra o ciberterrorismo o ciberconflicto, depende. Es que hoy en día, como decía al principio, hay conflictos del mundo físico que se trasladan al mundo virtual y conflictos del mundo virtual que se trasladan al mundo físico. El caso de Letonia hace unos años, en el 2007, ahí hubo un ciberconflicto. Al final no hubo sangre en el mundo físico, pero vamos, sus sistemas informáticos fueron afectados, la población no podía comunicarse, no podía hablar, faltaron suministros, etcétera. Es decir, hay muchas más consecuencias, hay consecuencias de un ciberconflicto, porque una denominación más genérica, que pueden provocar un daño a la sociedad sin necesidad de que muera gente. Porque al final, ¿qué pasa si se interfiere la cadena de suministro de alimentos o se interfiere la depuración de aguas, como pasó también otro intento que se ha detectado esta semana pasada y ha habido varios a lo largo de los últimos meses? Al final la gente no puede beber, ya no hablemos de que envenena el agua para matar, sino envenena el agua para que contraigas una gastroenteritis, etcétera. Esos ciberconflictos pueden traer consecuencias en el mundo físico sin que sea necesario que se produzca muerte y destrucción, ¿no? Como dicen algunas películas. Claro, debemos tener en cuenta también que cada vez estamos en un mundo hiperconectado y todo está tendiendo hacia lo digital.
Entonces, incluso es lo que has dicho, ese conflicto puede ser igual de dañino o más que lo que antaño era una guerra física, etcétera, etcétera. Claro, tú imagínate que se ve afectado por un ciberataque todo el sistema de suministro eléctrico. En sí mismo, el ciberataque no provoca un daño físico en las personas directamente, pero si esa situación de falta de suministro se prolonga en el tiempo, ¿cuánto tiempo crees que estaría dispuesta una sociedad a soportar estar hoy en día sin electricidad? Sin poder ver Netflix. ¿Crees que eso no provocaría revueltas? Vamos. Sí, la verdad es que sí. Pues José Manuel, con esto terminamos la sección de preguntas. Ahora vamos a hacer el parón de mediodía. Decirte que para nosotros es todo un honor y de verdad que nos honra poder tener una figura como tú en el evento en el día de hoy. Y agradecerte con todo lo que puedo la ponencia tan increíble que has dado. Claro, yo agradeceros a vosotros, al contrario, el honor es mío y yo siempre, vamos, en la medida que puedo, cuando me piden participar, al nivel que pueda participar, pues siempre siempre estoy dispuesto y sobre todo en un evento como este, que creo que es una excelente iniciativa por parte vuestra y que, bueno, por lo que he visto, creo que está saliendo muy bien, vamos a decir, de manera excelente. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Muchísimas gracias, José Manuel. Un abrazo. Un abrazo.